este mundo, que trae la salvación, la vida. El único fundamento donde nosotros podemos estar refugiados, donde tu familia se glorifica, donde el hogar que vive bajo tu reino disfruta de esas bendiciones. Te damos gracias por este tiempo. Háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado, hermanos, pues ustedes presenciales, hermanos en línea, donde quiera que nos acompañen una vez más, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? A mí me da mucha alegría estar con ustedes. Recuerdo y me apodero las palabras del salmista que dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Dios. Y es que estar en la casa de Dios es algo hermoso, es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra fe, es parte de lo que somos. No podemos estar sin adorar a Dios. Es lo que esta escritura enseña. Así que en esta mañana quiero continuar con la tercera parte de esta serie de mensajes que hemos venido hablando en cuanto a lo que es el reino de Dios, la agenda del reino de Dios. Pero antes de todo vamos a tomar nuestras Biblias como siempre y todos decimos al unísono: esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. En nuestra iglesia, en nuestra fe, fuera de la escritura, no tendría sentido. Sería una religión más. Esta es nuestra fe, la palabra de Dios, y de aquí nos alimentamos de ella. Y hablando de alimentos, espero que el sermón de este día, de esta mañana, les ayude a muchos a comprender, tanto a los hombres, esposas, mujeres, cuál debe ser el papel, cuál es el rol de Dios para la mujer dentro de la unidad familiar. Amén. Déjenme hacer lo siguiente, un segundito. Ok, dentro del papel familiar. Yo creo que el rol de Dios o el papel de Dios o el propósito de Dios para la familia es un propósito bueno. ¿Amén? ¿Lo creen? Yo creo que el propósito de Dios para la familia es un propósito muy, muy, muy bueno. El problema hablando de la familia, como el tema lo van a ver ahora, el tema de este domingo, es una esposa de acuerdo a ¿quién? Al corazón de Dios. Una esposa. El domingo pasado hablamos del esposo de acuerdo al corazón de Dios, y espero que los esposos hayamos retenido bastante, ¿cierto? Porque ahorita voy a preguntarle a las esposas qué piensan de los esposos. No se crean, no es cierto. Pero qué alegría de verdad te trae la palabra del Señor. Me gozo con esto porque es muy bueno. En una ocasión, quizá usted ha leído, escuchado, en una ocasión había un esposo que ella accidentalmente entró a la cochera, al garaje de su casa, y en su emoción de llegar a casa ella de la tienda y todo, dejó el carro encendido, y el esposo por X razón salió al garaje y vio que el carro estaba encendido, y le dijo él a ella: no sé cómo Dios pudo haber hecho a alguien tan hermoso, tan linda como tú, pero tan boba. Bueno, obviamente ella no se quedó callada. Entonces viene ella y le dice: sí, te diré por qué Dios me hizo así. Me hizo hermosa para que tú me amaras, pero me hizo boba para yo amarte. Se la devolvió. Se la devolvió. Y yo sé que muchas mujeres y esposas, y voy a hablarle a la mujer cristiana, y ojalá hay alguien pues que no conozca la palabra de Dios y pueda escuchar también, se sienten muchas veces despreciadas y no reconocidas por sus contribuciones al hogar, a su familia, a la sociedad, a la familia extendida. Muchas veces están marginadas, en silencio, calladas, porque no se les da ese valor por el cual fueron creadas. La mujer, como la esposa cristiana, debe tener una visión entonces, y es mi deseo para ustedes, hermanas, que esa visión del reino de Dios, lo que significa ser esa mujer, esa esposa de acuerdo al corazón de Dios, diga: de acuerdo al corazón de Dios. No al corazón de la humanidad, no al corazón del hombre, ni al de su esposo, es al corazón de Dios.
Porque voy a hablar de ese liderazgo más adelante, del hombre de Dios versus el hombre no de Dios. En el orden de Dios, Él hace las cosas buenas. Amén, ¿lo cree? Lo hace bueno en el orden de Dios. El deseo de Satanás y la meta de Satanás es causar desorden en el hogar, en la pareja y en el resto de la familia. La Biblia dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. Él no vino a hacer treguas con nadie. Por eso la familia, el matrimonio vive la agenda del reino de Dios. ¿Qué dice Dios? Y desde un principio Dios así lo dijo. En Génesis, por ejemplo, 2:18, lo vuelvo a decir, después del Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Una ayuda a su medida, dice la versión Reina Valera contemporánea. La versión Reina Valera del 60 dice una ayuda idónea, es lo mismo, una ayuda perfecta, alguien que no te va a hacer, alguien que sin esa parte no vas a funcionar, por eso no puedes estar solo. El Creador mismo, quien por medio de un nuevo acto de creación forma a la mujer y se la trae al hombre, se la presenta a Adán. El reformador Martín Lutero dijo, ahora la nueva creación es tan maravillosa y asombrosa como la primera. Ahora esta mujer es maravillosa, es lo que dice la palabra. Es asombrosa, es llevada al hombre. El hombre era incompleto, le hacía falta algo. Con la bendición de Dios, el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Es lo que la Biblia dice. Es decir, entran en un acto de unión, de fidelidad y de apoyo mutuo. No pueden funcionar uno sin el otro. Dígale a su esposo, yo no puedo funcionar sin ti. Y yo tampoco, dígale usted, yo no puedo funcionar sin ti. La realidad en este reino para la familia de Dios es que no se puede funcionar así. La mujer, al igual que el hombre, fue creada a la imagen de Dios. Amén. Y por lo tanto es digna del mismo respeto, la misma gloria dada al hombre, puesto que no es bueno que él esté solo. Ya no son dos, uno, dice la Biblia. Y esto no estoy predicando porque alguien se va a casar hoy. Es que esto es lo que la Biblia enseña. No podemos vivir fuera de esta sociedad mutua en la familia. Y el grupo número uno donde el Satanás quiere destruir es a la familia. Porque una vez que destruye la familia, destruye toda una sociedad. Cuando la pareja adopta entonces el concepto de vida desordenado, estoy hablando de la pareja, aceptan el concepto de vida desordenado de una cultura. Todos venimos de una cultura, todos vivimos una sociedad, pero cuando esa cultura y esa sociedad está separada de los principios de la Escritura, está separada de lo que Dios enseña en su palabra, esto abre las puertas a que el diablo, el enemigo de las almas, entre en esa familia. Porque todos tenemos cultura, todos traemos una cultura. Pero si esa cultura va en contra de Dios, son puertas abiertas para destruir la familia. Y eso es lo que debemos nosotros como cristianos siempre estar pendientes. Cuando Dios hizo a Eva, la hizo como parte de su pacto para el cumplimiento de su plan en la historia, la agenda de su reino. Sin ella no puede haber procreación. Es lo que Dios está diciendo. Entonces Dios creó a esta persona, y voy a detallarlo más adelante, con todos los privilegios que debe de tener. Dios creó, sí, lo entendemos en el orden de Dios. Dios creó a Adán primero, es cierto, pero lo hizo porque es responsable de su matrimonio y Dios se la llevó a él. ¿No dice así la Biblia? Entonces Él es responsable de esa relación. Él es el responsable de esa esposa. Él es el primer reformador, si lo queremos llamar así, para entonces traer a su esposa también al mismo Creador.
Y eso es lo que muchos han olvidado. Por eso la iglesia no puede parar de hablar. Y no, va a entrar otro predicador y lo va a hacer igual. Enfatizar la dignidad y la divinidad de la familia, creación de Dios. Pero es en ese liderazgo, iglesia, es donde el esposo debe ser parte para la esposa, ¿no? Debe ser el total para la esposa. Así dice, como dice la Biblia, como Jesucristo es para la iglesia. ¿Cuál es la relación de Jesucristo con la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo y sin ese cuerpo no funciona. En otras palabras, ese mismo ejemplo que da Pablo también es para nosotros. Así como la iglesia es para Cristo, así también la esposa para su esposo. ¿Cuántos creen que Dios ama a la iglesia? ¿Cuántos creen que Jesús dio su vida por la iglesia? Y la iglesia es la novia del Cordero de Dios. ¿Está dispuesto usted a dar la vida por la suya? Jesús ama con amor ágape a la iglesia. La cuida, la escucha, la motiva, la exhorta, la consuela, la ministra, la energiza, la atiende, la modela, es sabio y da sabiduría, la fortalece en todas las direcciones, es paciente. Dios usa todos sus recursos y dones para cuidarla a la iglesia. Así el esposo, como un hombre que vive en los cimientos básicos, estoy hablando ahora al hombre de Dios que vive bajo esos cimientos básicos expresados en las Santas Escrituras, y como consecuencia progresiva será para él un deseo de formar a su esposa para que ella sea la mujer que Dios quiere que sea de acuerdo a su corazón. Amén. Es la esposa santa. Toda mujer, toda esposa desea ser cuidada, protegida. Cuando viene el lobo, la protege. Amén. Es normal, es parte de esa necesidad de protección. Dios formó a Eva como la ayuda idónea o la perfecta ayuda. Alguien que vino a este hombre con todos sus dones, destrezas y habilidades para ser reconocida, apreciada bajo la autoridad legítima. En este caso de Adán, en el caso suyo, usted, esposo. Y voy a hablar no de esa autoridad o ese machismo vacío y hueco que nos ha enseñado la cultura errónea, sino que dice la Biblia de ese sometimiento de la esposa amada. Por eso mire lo que dice la Biblia también en Efesios 5:21 y léalo conmigo. Dice: cultiven entre ustedes la mutua. ¿Mutua qué? Mutua sumisión. Yo me someto, tú te sometes. Mutua sumisión. ¿En el temor de quién? ¿De él o de ella? Me someto a él porque le tengo miedo, me someto a ella porque le tengo miedo. No, eso no es lo que la Biblia enseña. En el temor a Dios, la mujer de acuerdo al corazón se somete a su esposo porque su esposo está sometido a Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios como honran al Señor. Esto está en la Biblia, esto no es cuento mío. Versículo 23, porque el esposo, dice la Biblia, es cabeza ¿de qué? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Note lo que dice Pablo, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a ¿quiénes? ¿En qué orden está hablando? ¿En el orden del desorden del mundo o en el orden del reino de Dios? En el orden del reino de Dios. Más de alguna vez sí he escuchado a esposas, a mujeres y a algunos caballeros estar en desacuerdo con este pasaje. ¿Cómo yo someterme? No, lo he escuchado. Porque para algunos este pasaje trae a la mente pasividad, impotencia, una obediencia sin sentido hacia alguien que no lo merece. ¿Cómo íbamos a someter a este hombre que ni responsables, ni líderes, es más ciego? Como dije el domingo pasado, ni cabeza tiene, descabezado. No es lo que la Biblia dice. La palabra que
en griego que Pablo está utilizando en este pasaje se dice hipotonazo. Quiere decir, significa someterse voluntariamente a Dios. Porque hay amor, como te sometes a tu esposo, como te sometes a la iglesia por amor, no por miedo. No es un acto de una sola vez, me voy a someter una sola vez. No, esta palabra quiere decir una actitud continua. Diga actitud continua, porque hay un continuo amor que se convierte en un patrón de conducta para toda la vida. Este es el mandamiento muy claro en la Biblia. Por eso Dios formó a Adán primero, para ser ese líder en ese hogar. Dios le entregó a Adán un liderazgo. Todo lo que he creado es para ustedes, dijeran ustedes a Dios, ustedes cuídenlo. Primero Dios lo formó, como dice la Biblia, 1 Timoteo 2:13, porque primero fue formado Adán y después. Ese liderazgo, ese es el orden de Dios. Por eso hay muchos malentendidos en esta sociedad acerca de los papeles de marido y mujer dentro del matrimonio. Aun cuando los roles en la enseñanza bíblica se entienden correctamente, muchos optan por rechazarlos a favor de una, dice que libertad de pensamientos, o femenina o masculina, lo que quiera llamarle. El orden de Dios es diferente. Lamentablemente muchos hemos aprendido mal el orden de Dios. Venimos con nuestro backpack o mochila con malas informaciones del orden de la familia, porque nunca nos enseñaron el orden del reino de Dios para la familia, hasta que llegamos al Evangelio y lo encontramos en la palabra de Dios y nos damos cuenta que es mucho más hermoso de lo que habíamos pensado. No se puede rechazar el orden de Dios, al menos que tengamos un corazón duro. Dios ha establecido dentro de este orden, iglesia, tipos de autoridad en el mundo. Como por ejemplo los gobiernos se establecen para hacer la justicia y proveen a las sociedades su protección. Como la misma iglesia provee la palabra de Dios para alimentarnos en este orden. Si fuera otro desorden, fuera un desorden, fuera invertido. Dios puso un pastor, puso un liderazgo para alimentar. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? El orden de Dios es un orden que enseña, que edifica, que ayuda. Por eso están ustedes aquí, porque queremos alabar a Dios. Él merece toda la gloria, pero queremos aprender, queremos escuchar lo que la palabra de Dios dice. Así como maridos deben de amar a sus esposas para cuidarlas, proveer para todo, y los padres amar a sus hijos, que los amonestan, los educan, les dan herramientas. Así es el orden de Dios, bajo esos principios. No es una sumisión obligada, no es una sumisión por miedo, es algo que es recíproco. Así que entonces someterse no es una mala palabra, como se ha querido enseñar. No es un reflejo de ser inferior o no tener valor. ¿Recuerdas que Cristo se sometió al Padre? ¿Recuerdan? He venido a hacer la voluntad del Padre. Él se sometió. En ese mismo sometimiento, dice Pablo, así como Cristo amó la iglesia, así las esposas también sométanse. Iglesia, yo sé que muchos quisieran que estos temas no se hablen, que esta lectura nunca se diga, pero no le puedo decir otras cosas más de lo que está aquí, al menos que usted quiera escribir otra Biblia. Pero no se puede. Esta es la palabra de Dios. Cuando una esposa es amada por su esposo, como la iglesia es amada por Cristo, entonces la sumisión no es difícil. El problema está que los hombres hemos hecho mal nuestro liderazgo y desempeñado mal nuestro papel de esposos.
En un matrimonio, la sumisión es una posición de dar honor. ¿Sabía usted eso? Y respeto a su esposo y completar lo que le faltaba. El plan sabio de Dios sobre cómo debe funcionar la familia. Por eso Pablo dice otra vez a los Efesios: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. El reino de Dios, eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces recibes, en este reino tienes dos influencias para la formación de la familia en el hogar, para la formación de los dos: el de la palabra de Dios, el de Cristo mismo, y la sabiduría y el liderazgo santo, sabio y del esposo, guiado de acuerdo al corazón de Dios. Cuando tu esposo ministras, como tu esposo ministras a tu esposa en el orden del reino de Dios, es porque Dios te ha condado, te ha entregado, te ha equipado con su bendita y santa autoridad, no con una autoridad machista, hueca e mundana que solo busca oprimir, minimizar y desagradar, sino honrar y levantar a quien Dios te dio como esposa. Ese es el orden de Dios. Por eso es mi deseo que ese día podamos decir: gracias, Señor, por el líder que tengo en mi casa como esposo, porque es un hombre de acuerdo a tu corazón. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Recuerda, esposos, tú no eres superior a ella por ser el líder, sino todo lo contrario. Delante de los ojos de Dios somos iguales, pero con diferentes roles, diferentes autoridades. Así como Pablo lo dice: el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Es un orden. La mujer es la gloria del hombre. En la cultura de cubrirse la cabeza, el hombre no, porque él es responsable por ella delante de Dios. Lo que la Biblia dice. Más adelante en otro sermón hablaré más detalles de estos textos. Vemos esta hermosa complementación aquí de este pasaje. Si bien la esposa es una extensión honrosa y hermosa del varón, ¿de dónde la sacó? Diga, de la costilla. Hermosa, es lo que la Biblia dice, es una extensión hermosa del varón. A la vez elige ella misma estar con esa persona, con su esposo. Si él fracasa, fracasa ella. La Biblia dice: y será una sola. Debemos ser una sola carne en todos los aspectos de la vida. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, pero después somos uno. No, somos uno. El problema histórico en muchos matrimonios es que este papel, este rol, lo definen para muchos hombres es desafiante. Prefieren escapar de esto que la Biblia enseña. Prefieren un machismo hueco, o prefieren abandonar las responsabilidades de la familia. Prefieren un escape antes de formarse como líderes correctos delante de Dios, porque no quieren ser, como quien dice, dominados. Y no es así. Eso es falta de conocimiento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué muere el pueblo de Dios? ¿Por qué perece el pueblo de Dios? ¿Por falta de qué? De conocimiento en la palabra de Dios. No puedes salir corriendo, no puedes escaparte de los planes de Dios. Debemos tomar el plan de Dios en mi hogar, en mi familia, para ser ese hombre o esa mujer de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sabe lo que pasa fuera de los planes de Dios? Cuando corremos en contra de la voluntad de Dios en nuestro rol de esposos o de esposas. Y voy a hablar a los esposos ahora, porque no entendemos el liderazgo bíblico en el reino de Dios. Muchos hombres, como no lo entendemos, es más fácil decir: aquí el que manda soy yo. ¿Han oído, conocen a alguien? Gracias a Dios, yo sé que aquí no hay nadie así, ni un caballero.
Aquí el que trae las pistolas soy yo. Aquí el que trae las espuelas soy yo. Como que todo el mundo fuera un caballo. El que trae las riendas de este hogar soy yo. Cuidado. Aquí soy el capitán de esta caballería. Cuidado. A veces llegamos a la casa y pensamos que todo el mundo solo debe de agacharse. Ya llegó papá. Al suelo todos. No, no es así. Soy el que siempre tiene la razón. ¿Conoce a alguien así? Soy el superior, el más capaz. Tengo una experiencia en todo. Soy mejor que todos. Ese machismo hueco. Y también está el lado opuesto de los otros hombres. Es que yo soy demasiado pasivo. Soy tan pasivo que ni se dan cuenta que estoy en la casa. Soy tan callado, pastor, que ni me pelan, como decimos en el vulgar. Soy pasivo. Ni ella ni mis hijos me respetan. Soy de mantequilla. Soy el hombre que... Soy el trapo de la casa. Todos limpian conmigo. Eso no es el plan de Dios, hermanos. Ese no es el hombre de Dios. Diga, yo no soy ese hombre. Dígalo. Yo soy el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Porque una esposa de acuerdo al corazón de Dios tampoco quiere un hombre así. El plan de Dios es bueno para la familia. Por eso el salmista dice en Proverbios 31:10, mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede a las piedras preciosas. Recuerda, hace 2 domingos hablé de esto. ¿Por qué? Porque este texto el pasaje la llama virtuosa. Es más valiosa que una piedra preciosa, y como sus esposos sabios debemos de estimarla, debemos de cuidarla como una joya, como un verdadero diamante. Cuando el esposo entiende en el reino de Dios que esto es su esposa, porque él conoce al Creador y conoce la palabra de Dios, y él se somete a esa autoridad, entonces él comprende que su esposa es lo más valioso que tiene, y como ella es lo más valioso, se somete a quien la cuida, a quien la protege, a quien le saca el brillo, porque es una piedra preciosa. Ese es el orden de Dios para la familia. Cuando este orden es así, en esa sucesión espiritual divina y sabia, el resto de la familia se siente entonces amada y protegida, y eso afecta aún la vida de la iglesia y de la sociedad. Ese es el orden de Dios, no el orden de los hombres. ¿No le parece hermoso? Por eso, esposas, Dios tiene un propósito para usted. Sí, es un propósito bueno, santo y sabio, bajo de esa sumisión bíblica que significa para ella cuando se pone voluntariamente bajo la autoridad de ese esposo que Dios le ha dado, porque este hombre se ha sometido también a Dios. Eso es lo que el mundo no quiere que usted sepa. Eso es lo que el mundo quiere tener confundida la familia. No te dejes gobernar, no te dejes mandar, no te dejes. No, déjese guiar por el Espíritu Santo del Señor y verá cómo las cosas cambian. Por eso ella entiende que su mayor obligación es con su esposo. ¿Por qué? Porque él es un hombre que ama a su esposa, como dice 1 Corintios 7:14. Porque el esposo no creyente es santificado ¿por quién? En su esposa. Y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Podría ser un hombre difícil, pero si ella ama a Dios, esa santificación es llegada, y solo el Espíritu Santo hace la obra. Por eso me encanta escuchar testimonios, y muchos de esta iglesia que he escuchado. Pastores que cuando yo llegué a la iglesia, llegué sola porque tenía tantos problemas, y mi esposo y yo teníamos tantos problemas. Y ahora le doy gracias a Dios que mi esposo está aquí, alabando a Dios y sirviendo al Señor. Esa fue la esposa sabia. ¿Conoce usted a alguien así? Amén. Yo sé que sí, aquí están sentados esta mañana como esposos de la misma manera.
En un momento desesperado, en un momento difícil, en un momento familiar donde no sabían qué hacer, alguien les guió hacia la palabra del Señor y ahora son matrimonios no perfectos, pero matrimonios saludables porque han dejado y creen en la palabra de Dios y son guiados por el Espíritu Santo de Dios en este estado santo del matrimonio. Por eso, jóvenes, chicos, chicas, escuchen la palabra de Dios para el día de mañana que ustedes estén ya en tiempo de casarse, puedan ser sabios caballeros jóvenes, para que Dios entonces intervenga en su vida familiar, porque llevan sus recursos, llevan su equipaje para formar una familia de acuerdo al corazón de Dios. Cuando un esposo vive fuera del reino de Dios, pierde toda su autoridad legítima sobre su esposa. Por eso hay falta de respeto, por eso no hay respeto en el hogar, ni en ella ni en él. El diseño de Dios para el matrimonio no tiene nada que ver con la igualdad y el valor de hombre o mujer, sino en la sumisión a Dios, y entonces viene la sucesión del líder como cabeza y del resto de la familia y de la esposa. Por eso en el jardín del Edén Satanás tentó a Eva para que se convirtiera ella en el líder del matrimonio y así conseguir que Adán se convirtiera entonces en el hombre pasivo, en el poco carácter, el que no tenía un liderazgo. Mire cómo trabaja el diablo, quiere quitarte el liderazgo como cabeza del hogar para destruir a tu familia y no nos damos cuenta. Por eso es importante reconocer que el hombre no puede estar solo. El día que dejas sola a tu esposa o se dejan solos, somos propensos entonces a los ataques del enemigo. Y eso es lo que debemos de tener mucho cuidado. Por eso, esposas, tengan en cuenta que Dios las ha llamado a someterse a su esposo, no en ese machismo bobo, sino en esa sumisión santa, porque el ser esposa es una función diseñada por Dios y no es un título. Amén. No es su título, yo soy la esposa. No, usted es diseñada. Dios la formó para la gloria de Él mismo, porque usted tiene dones y talentos. Amén. Hermanas, ¿cuántas de ustedes creen que Dios las ha formado para su gloria? Y Dios les ha dado dones y talentos. Amén. Claro que sí. Usted es especial, hermana, esposa, hermanos. Lo dije el domingo pasado, no voy a predicarles tanto a ustedes otra vez o a mí, pero ya lo entendimos, que el liderazgo del hombre en la familia es por el liderazgo que ejerce Dios sobre usted. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted entra a la autopista, a una carretera aquí en Estados Unidos, usted tiene que seguir reglas, ¿verdad? Cuando entra a la autopista. Si va conduciendo un auto por la carretera, usted va por la autopista, pues es un carrito pequeño, usted va a conducir un carrito pequeño, no importa, un carro. Y de repente usted ve que está entrando un tráiler, un 18 llantas. ¿Quién es el que debe de parar un poco? ¿El que va aquí o el que entra? El camión, ¿verdad? El camión espera que usted pase, aunque sea un carrito chiquito. Ese camión, con la grandeza que tiene y el montón de ruedas que lleva y todo lo que trae, la carga, se somete a un pequeño auto que va en su derecho de vía. Eso es una regla. Como esposa, puede sentir que usted es ese camión de 18 ruedas que quiere entrar a la autopista, porque ese carrito pequeño y lento que va ahí no avanza. Y usted dice: avanza, avanza que quiero entrar. Avanza porque no veo que las cosas se mueven en esta casa. Avanza porque te veo muy pasivo. Avanza porque no estás respondiendo al papel de esposo, de padre, de todas tus responsabilidades. Y uno va en aquel carrito ahí como que el mundo es nuestro. Mi amor, haz esto. Mi vida, haz lo otro. Saca la basura. Y nosotros,
Y ella con aquella intensidad, como aquel camión de entrar, porque lleva tanto en ella, ella se somete a este pasivo. La esposa debe de cederle el paso, aunque sea lento, cuando es una mujer de Dios, porque ella va a entrar en el propósito de Dios detrás de ese carrito, con todo lo que ella lleva, porque la mujer sabia edifica la casa. Lea Salmos 30, Proverbios 31, ¿se acuerdan? Tiene tanto que dar, tiene tanta sabiduría, dice Proverbios, el rey Salomón. Pero la mujer de Dios se somete. ¿Por qué? Pablo lo dice en 1 Corintios de esta manera: por esta razón y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. ¿Cuál es la señal de autoridad que la esposa lleva? Por causa de los ángeles. ¿Los ángeles fueron creados para qué? Fueron creados para servir. Fueron creados para cuidar, dice la Biblia, al pueblo del Señor. Cuando no hay autoridad en orden en la familia, ni los ángeles protegen tu hogar. Por causa de ellos debes de someterte. Dice la Biblia que en tu cabeza lleva la señal de esa autoridad como esposa. Dios te ha dado un esposo, pero si el esposo no se somete a esa autoridad divina, ¿cómo las oraciones tuyas van a llegar al cielo cuando hay desorden en la familia? Lo único que hacemos muchas veces es pedirle a Diosito que nos resuelva un problemita o problemón en nuestro matrimonio, pero nunca nos sometimos a su propia voluntad. Mucho menos los ángeles guardarán todos tus, como dice la escritura, tus caminos, para que tus pies no tropiecen en piedra. Por eso el matrimonio, de acuerdo al corazón de Dios, o en el reino de Dios, es un matrimonio sobrenatural. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es con la gente, sino contra huestes espirituales. ¿Quién nos defiende a nosotros si somos impedimento aún para los ángeles que nos guarden, como dice la palabra? ¿Quién te va a proteger cuando el diablo ataque tu hogar? Cuando el diablo quiera destruir tu matrimonio, ¿quién te va a proteger si no hay nada en orden en tu casa? Por eso ven a Cristo y sométete a la voluntad del Padre si eres esposo, para que tu esposa entonces vea en tu casa un líder, porque ella se somete a ti y se somete a Dios también, como el ejemplo de Sara en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Sara se sometió a Abraham. Aún Abraham hizo muchas cosas que le molestaron a Sara. Si usted lee la Biblia, ¿recuerdan cuando Abraham fue a Egipto? Y el faraón miró a Sara muy hermosa, muy linda, y le preguntó a Abraham, ¿y esa mujer quién es? Y como Abraham le tuvo miedo al faraón, porque pensaba que lo podía matar o cualquier cosa, dijo a Abraham, usted lea la Biblia y dice Abraham, es mi hermana. La negó a su esposa. Eso no es el orden de Dios. Pero aún así, Sara pudo haber dicho, mira lo que ibas a hacer, me negaste, me rechazaste, nunca te la voy a perdonar. ¿Qué hizo Sara? Mira lo que dice la Biblia. Por el ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y ustedes son hijas, y ustedes son sus hijas. Así, si hacen el bien y viven libres de temor, como Sara. Esposas, sé como Sara, sé como ella. Cuando estás en el mismo amor, en el mismo espíritu, es lo que Dios quiere. Sara reconoció la autoridad de Abraham. En una ocasión, con eso concluyó, trataba yo de abrir el garaje de mi casa por dentro. No dejé el carro encendido, no se cree. Y no abría.
Y yo, ¿qué pasa con el botón? Que no abre, y no abre, y no abre. Entonces tuve que bajarme. Dijo, ¿qué pasa con esta puerta? ¿Por qué no abre? Y trataba y no abría y no abría. Y de repente me veo hacia abajo, donde están los sensores. ¿Sí saben? Los sensores de los garajes eléctricos. Tiene que tener un aparatito acá y otro acá, y en medio hay una luz roja. Y esa luz roja se comunica con el otro. Y cuando esa luz roja están en la misma sintonía y en la misma línea perfecta, se puede abrir el garaje. Me di cuenta que una estaba para abajo. No sé en qué momento yo mismo lo he movido. Por eso no abría. Cuando en tu vida familiar, en tu matrimonio, uno está arriba y el otro, no hay sincronización, no se abren las bendiciones de Dios. Pero cuando estás en el Espíritu del Señor como familia, como cuando tú eres la cabeza, hombre de tu hogar, y tu esposa está sometida a la palabra de Dios, porque tú estás sometido a Dios también y somete a ti, y hay esa comunión, esa armonía, esa línea, ese punto rojo de la sangre de Cristo. Entonces cuando tú clamas al Señor como hombre, cuando tú clamas al Señor como esposa, cuando la familia clama al Señor, entonces te abren las bendiciones que Dios tiene para tu matrimonio, para tu vida, para tu alma, para tus hijos, para la cuarta y quinta generación, porque Dios te va a amar hasta 1000 generaciones. Dios va a bendecir en tu propio hogar. Ese es el plan de Dios que tiene para ustedes, lo tiene para mí. No se lo deje quitar, porque la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿No lo dijo así el Evangelio de Mateo 5, versículo 13? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se pierde el sabor. La familia cristiana, la familia bajo el reino de Dios, es la que le da sabor a este mundo. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Lo cree? Amén, somos la luz del mundo. El mundo necesita los matrimonios, los hombres y las mujeres que alumbren a sus familias, para que sus familias alumbren sus vecindarios, su iglesia y su comunidad, porque somos el reflejo, somos la creación misma de Dios, creados a imagen y semejanza. Y esa mujer que Dios te ha dado, Dios te la dio para que la honres, porque ella te honra a ti. A Dios sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén.